Hola, hola, shalom amigos, ¿cómo están ustedes? Nosotros contentos, alegres de poder continuar compartiendo las escrituras, la palabra del Eterno. La verdad que nos preparamos cada semana para poder sembrar, para poder enseñar, poder darles mensajes de las escrituras, de lo que Dios nos dice realmente, porque es lo que nos debería importar, ¿no? ¿Qué es lo que dice Dios? Porque lo que Él dice es lo que vale, es lo que permanece para siempre. Nuestro Dios, Eloheinu, no ha cambiado. Él sigue siendo Dios, su misericordia, su amor está presente cada día. Yom la Yom está su amor preparado para bendecirnos, derramar verajot, bendiciones a cada uno de nosotros. Y como ayer, día 14 de mayo, se celebró los 72 años dentro del calendario común, los 72 años de la independencia de Israel, o nuevamente Israel nación, porque nunca dejó de ser la nación de Dios. Y fíjense que a pesar de lo imposible que era, Dios lo tornó posible porque Él lo había prometido. Por lo tanto, lo que Dios promete lo cumple, y a veces solamente hace falta un día nomás. Él dijo, ¿nacerá una nación en un día? Eso significa que lo que parece imposible, Dios lo hace imposible. Tal vez tiempo esperando una respuesta del Eterno, pero Dios en un momento, en un día, en una hora, Dios hace lo que esperamos por años. Debemos mantenernos firmes en la fe. Debemos anclar nuestra fe a la palabra, a las promesas de Dios, y por eso la insistencia siempre de poder compartir con ustedes, por lo menos a través de este medio por ahora, hasta que nos podamos reunir o ver. Pero la importancia de todo esto es sembrar, es guardar la palabra, es creerla, es conocer a Dios, el Hakir, Elohim, conocer a este Dios maravilloso. Y hemos estado hablando de Yeshua, que dijimos que Yeshua, el Shabbat pasado, no era un hombre común y corriente, como él hizo obras o hizo señales que solamente podía hacer Dios, que por eso que tuvieron gran temor sus seguidores, los talmidín, los alumnos de Yeshua que lo seguían, el cual él había escogido, tuvieron temor, porque ¿quién es este hombre? Porque creían que era un hombre, que era el profeta, que era, sí, tal vez el Mashiach, que era alguien enviado por Dios, un rabino, pero que era un ser humano. Pero lo que él hizo, las señales que él hizo, eran señales que solamente Dios podía hacer. Y hoy, fíjense lo que vamos a ver, que un poco era el mensaje que tenían el pueblo de Israel en aquel entonces y que tiene todavía Israel en la actualidad, que era esperar a un Salvador, a un libertador de la nación. Esa era la esperanza que tiene el pueblo de Israel. Y vamos a ir leyendo algunos versos. Primero Jeremías, el capítulo 17, verso 13, dice, oh Señor, esperanza de Israel. Ahí el profeta está hablando con Dios y le está diciendo al eterno Hashem, tú eres la esperanza de Israel. Y en estos tiempos tenemos que hacernos una pregunta en quién nosotros depositamos nuestra confianza y la esperanza de salvación, de libertad, de perdón, de cambios, de bendiciones. ¿Dónde está nuestra esperanza? Aquí el profeta dice, oh Señor, oh Adonai, esperanza de Israel. Y luego vamos a leer en Lucas, en el capítulo 2, había un hombre que esperaba con paciencia la venida
del Mashiach, del prometido, del ungido. Vamos a leer bien estos pasajes, el verso 25 del capítulo 2 de Lucas, versos 26, 29 al 32. Dice que en Jerusalén, vivía un hombre que era justo y que era piadoso, llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. Y dice que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, reposaba en él y le había revelado que no moriría antes de que viera al Mashiach de Dios, al Mashiach ungido del Señor. Y el verso 29, viene Miriam, María, con Yosef a presentar a Yeshua al templo en los 8 días de nacido para hacer la circuncisión y ponerle el nombre de Yeshua. Y este hombre estaba allí porque él siempre estaba cada día haciendo sus tefilot, oraciones, plegarias por Israel, por la nación, por la salvación de Israel. Y cuando lo ve al niño, él expresa lo siguiente: Adonai, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Y luego capítulo 24, 21 del mismo escrito de Lucas. Aquí Yeshua había resucitado, ya estaba en los días como en esta fecha, después de Pesaj, que él resucitó en Lag HaOmer cuando estaban contando ya las semillas para llegar a Shavuot. Yeshua estuvo con sus discípulos 40 días compartiendo acerca del reino. Pero aquí había muchos que dudaban y ellos decían, hablando con Yeshua, nosotros teníamos la esperanza de que él iba a ser el libertador de Israel. Pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. O sea, ellos esperaban en Yeshua que él iba a ser el libertador y lo vieron que había sido maltratado, clavado en un madero, herido, golpeado, humillado realmente, y ellos tenían la esperanza que iba a ser el libertador de Israel. Ahora, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, de los Eshlichim, de los apóstoles, los enviados por Dios, el verso 6 y 7 dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y el mensaje de hoy es la esperanza de Israel. ¿Quién es la esperanza de Israel? No alcanza el tiempo, hay muchos versos por leer, pero el objetivo de este mensaje en este Shabbat es que nosotros podamos entender que Yeshua es la única esperanza de la nación de Israel. Pero no solo de Israel, sino luz a las naciones, sino la esperanza de las naciones. Es el único en el cual nosotros podemos esperar que las promesas de Dios de libertad, de sanidad, de prosperidad, de salvación, estén en él. Porque hemos leído cómo este hombre, Simeón, esperaba la salvación de Israel. Y cuando lo vio, era niño. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, le mostró que ese niño era la esperanza de Israel. Era lo que él esperaba. Entonces, cuando lo vio, él dijo, ahora puedes despedirme, puedo morir en paz, porque mis ojos han visto la esperanza, la salvación de Israel. Dice, mis ojos han visto ya tu salvación que has preparado a la vista de todos
los pueblos. Dice, luz para todas las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Luego vemos cómo estos seguidores estaban angustiados, estaban tristes, porque esperaban, creían que Él era la salvación de Israel, era el libertador de Israel, pero lo vieron morir y ya dice, ya hace 3 días que esto pasó y ya hemos perdido la esperanza. Le estaban diciendo al mismo Yeshua que lo tenían al lado y no se daban cuenta que Él era. Y luego vemos a Pablo, que fue puesto preso. Los judíos lo tomaron, fueron llevados a juicio, porque él predicaba que Yeshua era el Mashiach, la esperanza de Israel. Era él el Salvador, el libertador prometido para Israel. Y lo llevaron a juicio. Por eso él dice, yo estoy aquí, oh rey Agripa, un rey romano, estoy delante tuyo por un juicio de los judíos solamente por la esperanza de la promesa de Dios. Estoy anunciando que en Yeshua se ha cumplido la esperanza de Israel. No busquemos y no tengamos esperanza en un hombre o en alguien que nosotros podemos decir, esta es una buena persona, este es un buen candidato, este es alguien, un líder. Nuestra esperanza no está en este sistema, no está en el mundo. Nuestra esperanza está en Yeshua HaMashiach, en el ungido del Dios eterno. Porque hemos visto que Él no es un hombre solamente. Él vino en carne y hueso, sufrió en carne y hueso, pero en Él habitaba toda la deidad. Él, el Dios eterno, el creador del cielo y de la tierra, vino a hacerse hombre. Por eso que Jeremías, leí lo de Jeremías, porque él nombraba a Hashem como la esperanza de Israel. ¿Quién es la esperanza de Israel? ¿Quién es su esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? Mi esperanza es Yeshua HaMashiach, que no es un hombre que murió solamente. Si él habría muerto por nuestros pecados solamente y habría quedado en la tumba, no habría sido la victoria completa, porque Él venció la muerte, Él resucitó y hoy está vivo en gloria, por eso que es la gloria de Israel. Él está en su trono, Él es el rey de Israel como lo había prometido. Primeramente, Él vino como hombre, como el Hijo del Dios viviente, para manifestar, para dar el ejemplo. Él vino a ser el segundo Adán, el Adán perfecto, el hombre perfecto, que vino a darnos el ejemplo de cómo vivir. Y Él sin pecado se entrega por nosotros. Pero Él resucitó al tercer día, justamente cuando se meceaba las gavillas de trigo que hablaban del fruto nuevo que vendría después de los 50 días de Pesaj. Él resucita en gloria porque la muerte no lo pudo contener, porque en Él estaba el poder de la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y Él resucitó para nuestra justificación. Él fue puesto y levantado en alto para que nosotros hoy tengamos la esperanza de una vida eterna juntamente con Él. Ahora, Yeshua es la esperanza suya, es mi esperanza para todo lo que nosotros necesitamos, para su vida, para su familia, para sus hijos, para en su trabajo. Él es nuestra esperanza. ¿En quién estamos depositando nosotros la esperanza? ¿En qué esperamos? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Somos como Simeón, que esperaba la redención, la salvación de Israel? Cuando Yeshua es el único que cumplió con las promesas. Él es la esperanza de Israel, pero dice que es luz a las naciones. No busquemos, no perdamos tiempo buscando en cosas de este mundo para satisfacer
nuestras necesidades espirituales del alma. Nos atamos, nos ligamos. En aquel momento Israel estaba esclavo, estaba prisionero de Roma. Si bien tenían ciertas libertades, pero ellos estaban oprimidos por los romanos y ellos esperaban que Yeshua los iba a libertar de los romanos. Pero Yeshua vino a libertarnos primeramente en nuestro espíritu, de la muerte, del pecado, de las ataduras que teníamos nosotros, de la oscuridad, de las tinieblas, por nuestra desobediencia a Dios, por nuestro alejamiento de Dios. Él vino a romper con esas cadenas en nuestro interior para que con toda libertad, el libertador de mi vida, el libertador de mi alma, el libertador de mi mente, el libertador de mi cuerpo, vino primero para que yo pueda tener acceso a la presencia del Eterno. Y está prometido, y va a volver Él, ya no como hombre, sino ahora sí, como el Rey, el Eterno, el Glorioso, el único Dios verdadero, a establecer su reino con aquellos que hemos creído, con aquellos que hemos esperado esta redención completa de que Él volvería, que Él vendría, instalaría su reino y Él sería exaltado y adorado. Que en este Shabbat medite en Yeshua HaMashiach, la única esperanza de Israel, pero es la única esperanza de vida para todas las naciones. Creamos en Él, busquemos de Él, pidámosle perdón y creamos en su amor, en su redención, en su libertad, en sus promesas. Seguimos pidiendo al Eterno por cada uno de ustedes. Escríbanos si ustedes tienen peticiones, hay gente que nos escribe, que nos piden peticiones, oraciones. Nosotros estamos prestos, tal vez estamos lejos, no nos podemos ver cara a cara personalmente, pero aquí estamos pidiendo por cada uno de ustedes para que el Eterno se muestre y como a Simeón se le sea revelado que Yeshua HaMashiach, el ungido del Señor, es la única esperanza para usted y su familia. Shabbat Shalom.